Ok. Pues gracias a Dios porque podemos estar aquí un miércoles más. Gracias que nos permite poder exaltarle y aprender a su palabra, ¿eh? Que es lo que vinimos. ¿Sí? Bien, pues seguimos con la serie que estamos llevando a cabo. Un mensaje de desafío y consuelo basado en la segunda carta de los Corintios. Y el día de hoy vamos a ver segunda de Corintios, si quiere ir yendo ahí a su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5. Aquí hay una Biblia, Jaime, si quieres. No sé, allá atrás. ¿Me pasas, brother? Para que te veas armado ahí. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a ver del día de hoy del 11 al 21. Del 11 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifestado lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Exaltamos tu nombre. Reconocimos, Señor, que la mayor necesidad que tenemos, Señor, es de ti. Lo cantamos, Señor, y ahora, Señor, queremos ser congruentes y escuchar tu palabra con atención, Dios. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que podamos tomar determinaciones, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esos otros pasajes tienen mucha carnita, así que vamos a profundizar un poquito en esos pasajes. Bien, y el día de hoy veremos o recordaremos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y el llamado que nos hace también a predicar su palabra. Ya lo repasamos rápidamente ahorita lo vamos a ver a más detalle. También me hace pensar ese pasaje en aquellas personas que en algún momento nos hablaron de la palabra de Dios. En lo personal yo siempre he estado en la iglesia, ¿no? Desde que nací. Y ahí recibí el evangelio. Pero todos tenemos diferentes historias, ¿cierto? Todos llegamos de diferentes maneras a Cristo. Tal vez por algún familiar, algún vecino, algún amigo que le haya hablado del evangelio a usted. Porque esa persona hizo caso a lo que aquí vamos a ver, ¿sí? Del ministerio de la reconciliación. ¿Okay? Y bien, vamos al versículo 11 de ahí, de 2 Corintios 5. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo ya nos había estado hablando en capítulos atrás que él no iba a usar métodos humanos para llevar el mensaje de Cristo al mundo. Él no iba a usar ninguna artimaña humana para predicar el evangelio. Esto lo dejaba una vez más en claro porque en los tiempos de Pablo, había un grupo de filósofos llamados los sofistas.
los sofistas, y ellos usaban la retórica sistemática para fines personales, o sea, para obtener ganancias. Pero, ¿qué es la retórica sistemática que se está usando en los tiempos de Pablo? Bien, la retórica sistemática es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas de expresarse de la mejor manera posible. De modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. ¿Sí? Hay técnicas para hacer eso. Es decir, los sofistas usaban esas técnicas para vender una idea, para influenciar en la sociedad, y según la historia, dice que se hicieron bastante ricos con ellos, con esta habilidad que tenían, ¿sí? Ya que eran contratados por gente que quería aprender estas técnicas y por políticos para poder transmitir sus ideas. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Que no importaba si era una mentira lo que exponían. O sea, no importa si es una mentira o sea, es una aberración. Lo importante es hacerlo de una manera que cautive al público, ¿sí? Es conmover el oído del oyente para poder convencerlos de lo que tú quieras. Ahora, Pablo estaba instruido en esa técnica, ¿sí? Él sabía cómo usarla, él sabía cómo aplicarla, pero dice que él no lo va a hacer porque lo único que hace el cambio de verdad en el corazón del ser humano es el Espíritu Santo, el haber escuchado el mensaje de Cristo. ¿Sí? Pero ojo, ese tipo de entrenamiento, bien utilizado, puede ser útil, porque de hecho te enseñan a hablar, te enseñaban a expresarte, cómo desenvolverte delante de la gente. Y la verdad es que en lo personal, como quisiéramos un cursito así los que estamos predicando acá a veces. ¿Sí? A veces eso es necesario, ¿sí? De una manera bien enfocada es muy útil ese tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, ¿es requisito tener una instrucción así para poder predicar? Pues no, pero no estorba el conocimiento, ¿verdad? Sería bueno, claro que sí. Entonces, Pablo, aunque sabía usarlo, y de cierta manera aplicaba las técnicas al momento de expresarse, él no iba a persuadir a nadie, él no le iba a endulzar los oídos a nadie, porque descansaba en que el Espíritu Santo hacía su trabajo en aquel que escuchaba el mensaje, ¿sí? Por eso, según el mismo Pablo, dijo en Romanos 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Es el mensaje de Dios. Incluso aquí, hermanos, pudiéramos manipular sus emociones, pudiéramos acondicionar este lugar para poder mover sus sensaciones, ¿sí? Pudiéramos acondicionar este lugar para poder usar técnicas y poder endulzarles el oído, ¿sí? Hay maneras de hacerlo. Podríamos poner un piano de fondo al momento de la predicación, pudiéramos oscurecer el lugar y así muy tenue la luz, incluso poner aromas, ¿sí? Pudiéramos usar esas cosas, ¿sí? Pero lo que cambia realmente la vida de la persona es el Evangelio de Cristo, ¿sí? Son técnicas que muchos lo utilizan para sensibilizar o para crear una atmósfera, un ambiente, pero lo que verdaderamente cambia a la persona, al ser humano, es la palabra de Dios. Sí, es por eso que importante es, hermanos, compartir el Evangelio a los que no conocen al Señor sin agregarle nada más ni tampoco quitarle. Como diría el pastor Fermín, el mensaje concentrado. Nada más eso. Versículo 12 de 2 Corintios 5. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Cuando el apóstol Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, esto ya lo dijo en el capítulo 3, ¿se recuerda? Cuando les pregunta Pablo a los hermanos si tienen necesidad de que les dé a alguien una carta de recomendación, pero ellos mismos conocían a Pablo. Los hermanos en Corinto eran ellos mismos fruto del trabajo de Pablo.
Y ahora, Pablo les hace esta aclaración porque había hermanos que se dejaban endulzar el oído por falsos maestros y descalificaban a Pablo. Por eso dice que se fijaban en las apariencias y no en lo que había en su corazón. Pablo estaba dejando a su consideración el testimonio que él había mostrado para con los hermanos, para que ellos mismos dieran cuentas a aquellos que lo descalificaban. ¿Y se acuerda por qué hacía esto? Porque Pablo tenía la conciencia tranquila. ¿Sí? Hermanos, si alguien llega a hablar mal de nosotros, ¿cómo es nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Tal vez piense, híjole, sí me vieron lo que hice, ¿no? Sí me pasé el alto. ¿Sí? Pensé que no se habían dado cuenta a nadie. O tal vez pudiéramos tener una conciencia tranquila. Ahora, no con una actitud grosera de, pues no me importa lo que digan, somos yo y Dios y ya, ¿no? Lo demás sale sobrando. Eso no es una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila sería, Señor, tú sabes la intención de mi corazón. No fue nunca mi intención el accionar mal contra alguien. Si me equivoqué, házmelo saber para poder pedir perdón si ofendí a alguien. O si es un chisme o un malentendido, que pueda aclararlo yo con la persona. Pero descanso en ti, en que eso no es verdad o no es como lo dicen. Son actitudes diferentes, ¿cierto? Por eso Pablo está tranquilo, porque él sabe que se ha conducido de manera íntegra para con los hermanos en Corinto. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo nos conducimos nosotros? ¿Nuestra conciencia está tranquila? ¿O hay algo que nos acusa? Versículo 13 de 2 Corintios 5. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Cuando Pablo dice aquí que si están locos, la traducción proviene de una expresión griega que significa estar fuera de uno mismo. Pablo presupone como cierta la acusación de que estaba loco. O sea, si yo estuviera loco, dice Pablo, ¿no? Para seguir con el argumento que estaba dando. De hecho, Festo, quien fue un procurador de Judea, íntegro en sus acciones, y ante quien Pablo tuvo una audiencia, llamó loco a Pablo, allá en Hechos 26-24. Literalmente le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Y por qué le dijo esto Festo? Repito, eso está en Hechos 26-24. Esto lo dijo Festo después de que Pablo le hubo expuesto su conversión y de lo que Dios lo había llamado a hacer por medio de una revelación celestial. ¿Sí? Pablo le relata su conversión a Festo, ¿sí? De lo que había hecho, de quién había sido y cómo el Señor se le reveló. Y él concluye, ¿estás loco? O sea, ¿cómo te puede pasar eso? ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿lo han llamado loco por seguir al Señor, hermanos? ¿O de perdida lo tratan como bicho raro o lo ven como bicho raro? ¿Sí? Bueno, esta es una bendita locura por seguir a Jesús, el único camino a la vida. ¿Sí? Que nos llamen locos por no seguir como los demás, por no ser como los demás, por no seguir los lineamientos del mundo, por no seguir lo que el mundo dice que es bueno y correcto. Porque ya hemos escuchado esto, pero se lo quiero decir otra vez. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos los hacen. ¿Sí? Y el pastor Raúl dice algo muy importante. El hecho de que todo el mundo haga algo que está mal, no lo hace la norma. Es lo común, porque todos lo hacen, pero no es la norma, no es lo normal. ¿Sí? Hay una diferencia entre común y normal. ¿Sí? La norma para la vida del creyente lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que el común sea hacer otras cosas que van contrario a la palabra de Dios, no es la norma, no es lo normal. ¿Sí? Entonces, si como creyentes vamos en contra de lo que el mundo ha establecido como la norma y no lo seguimos, que nos llamen locos o anticuados.
Pero bendita locura, repito, por seguir el mensaje del Evangelio, ¿no lo cree? Y continuando con el pasaje, Pablo hablaba en lenguas y tenía visiones, cosas que los judaizantes probablemente emplearon contra él. Una acusación similar fue hecha contra el mismo Señor Jesús en Marcos 3:21, que de hecho le dicen al Señor Jesús que estaba fuera de sí. Estás loco, estás fuera de ti, demonio tienes. Al mismo Señor Jesús le dijeron eso. Es frecuente oír estas acusaciones en este sentido contra aquellos que no tienen el favor de sus oyentes. Una vez más, aunque el mundo diga que las cosas, que pecados son la norma, que perversiones son la norma, no lo hace la norma, es común. Pero la norma lo establece la palabra de Dios. Y si somos creyentes, eso nos tiene que regir. ¿Sí? Versículo 14 de 2 Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otra versión, dice que el amor de Cristo los apremia, o sea, los apresura a hacerlo con prontitud. Y esta frase también es una frase griega y el significado es sostener juntamente o apretar los oídos juntos, sostener firmemente algo, mantenerse uno en algo. Así que el concepto que Pablo tiene del amor de Cristo para con él lo mantiene en su tarea. Sea lo que sea que piensen los hombres, el amor de Cristo lo tiene enfocado en lo que está haciendo. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué nos sostiene a nosotros en el servicio a Dios? ¿Qué nos impulsa a servir en la iglesia? ¿Sí? Para el apóstol Pablo, que se nos muestra, creo que inalcanzable, es porque está fortalecido por una fuerza extraña. ¿Sí? No por haber perdido el juicio, como decían sus enemigos. El amor de Cristo lo consumía, por eso servía a la iglesia. Repito la pregunta, ¿qué nos sostiene a nosotros en el servicio a Dios? ¿Qué nos impulsa a servir en la iglesia? Y efectivamente, el amor de Cristo, es decir, Cristo lo ha captado con su amor, le sostiene y le impulsa. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cuando realmente entendemos el amor que el Señor ha tenido por nosotros, nos llevará a servir a los demás. Nos llevará a hacer todas aquellas cosas que el Señor nos ha pedido. Nos llevará a decirle, Señor, aquí estoy. Úsame, estoy dispuesto. Es cierto, tal vez podamos no sentirnos capaces. Y eso está bien, pues el poder del Señor será más evidente en nuestras vidas. La gracia del Señor será mayor. Pero es necesario decirle al Señor que estamos dispuestos y disponibles. Porque, como diría también el pastor Raúl, muchos le dicen, sí Señor, estoy dispuesto a lo que tú digas. Di rana y yo salto. ¿Sí? Lo que tú quieras, cuando lo quieras, como lo quieras. Pero hago esto primero.
Y entonces sí, al 100 contigo. Deja que crezcan mis hijos. Deja que encuentre un mejor trabajo que acomode mis horarios. Que se me acomoden los días. Nomás deja, hago este pendiente y estoy listo. Muchos pueden decir estar dispuestos, pero no disponibles. Hay una diferencia. ¿Sí? Hay otras cosas en la agenda personal antes que el Señor. Y hermanos, al apóstol Pablo lo consumía el amor por su Señor. Lo servía por el amor que el Señor Jesús había tenido por él. ¿Cómo no voy a servirlo? ¿Cómo no voy a obedecerlo? ¿Cómo no voy a entregar mi vida por esta locura? Si Él me amó primero, si Él dio su vida por mí, si Él me rescató, ¿cómo no voy a responder este amor? Y hermanos, necesito decir algo que escuché bien. Primero le golpea a un servidor y espero que usted también lo golpee y no se tranquile al igual que yo. Y es que muchas veces nuestra poca o nula respuesta a lo que el Señor nos pide, o el por qué no hay una total rendición a Él, es porque no hemos contemplado la belleza de Cristo. Es porque no hemos entendido no hemos visto en su totalidad la obra que Él hizo. Es porque no nos hemos dado cuenta de lo que estaba de por medio y lo que Él ganó en la cruz. Porque no nos hemos dado cuenta del tamaño de nuestra maldad, que fue necesario que Dios enviara a su Hijo en lugar nuestro a morir por las ofensas que usted y yo le hemos hecho a Dios. Siendo Él libre de toda culpa, se entregó por usted y por mí, siendo los más culpables y dignos del castigo que Dios nos iba a dar. Pero el Señor Jesús pagó en lugar nuestro y nos pone en la relación correcta con el Señor. Repito, si no hemos respondido como debe al Señor, es porque no hemos visto en su totalidad la belleza de Cristo, su obra, su persona, lo que Él es, el amado del cielo. Sí. Y no sé usted, pero yo quiero llegar a lo que decía el salmista en Salmos 73, 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué nivel? Fuera de ti nada deseo, nada quiero, nada me importa, solo tú, Señor. Y ahorita lo cantábamos, ¿sí? Y Bogdan nos decía, queremos muchas cosas, quisiéramos muchas cosas. Es cierto, tenemos necesidad de trabajar, el dinero, para pagar cuentas, etcétera, ¿sí? Y es bíblico, lo dice la palabra. Pero otras cosas son necedades, o queremos comprar juguetes, ¿no? Decía el pastor Raúl. Sí. Pero lo único que necesitamos verdaderamente es contemplar la belleza y la obra de Cristo. Y cuando verdaderamente, hermanos, lo veamos, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Prioridades van a cambiar. Afectos van a cambiar. Quedar cautivados por la inigualable persona de Cristo es lo único que necesitamos con urgencia. Porque ¿sabe qué? Eso también se ve reflejado en los tiempos de alabanza y de adoración. ¿Cómo respondo en alabanza a Dios? ¿Muestro indiferencia? ¿Muestro desinterés? ¿O muestro asombro y gratitud por el amor de Dios por mí? Y hermanos, esto lo seguiremos diciendo. Muchas veces nuestra falta o nula respuesta de Dios es por la falta de conocimiento de Dios. No hay otra explicación, no hay otra forma de justificar nuestras respuestas a Dios. Por eso necesitamos urgentemente ser cautivados por la belleza de Cristo,
Y todo lo demás en nuestra vida quedará a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la perla de gran precio. Y el hablar de esto, hermanos, en lo personal me confronta a mí, me exhorta, me impulsa, me anima a buscar más a Dios de su palabra. Y repito, y espero que usted también. Continuamos con el versículo 14 de 2 Corintios 5. Todavía no lo terminamos. Dice la segunda parte, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este es el punto central de la teología y cristología de Pablo. Es decir, cuando dice que uno murió, o sea, Cristo, por todos, aquí hay una palabra griega que es huper, que quiere decir sobre o a favor de. O sea, murió en favor de nosotros. Se usa aquí en el sentido de sustitución. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muerte en lugar de manera que el resto no tenga que morir. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cristo murió por todos. Pero por uno entró el pecado. ¿Quién fue? Adán. Pero por otro uno también entró la libertad del pecado, Cristo. Continuando con el versículo 14 dice, luego todos murieron. La conclusión lógica, el uno murió por los todos y así los todos murieron cuando Él lo hizo. Toda la muerte espiritual posible para aquellos que por los cuales murió Cristo. El Señor cubrió el pago por nuestra muerte espiritual. Él murió por todos, sin dejar a nadie fuera. Y aquellos que lo han reconocido como Señor tienen el derecho y tienen la potestad de ser hijos de Dios. Continuando con 2 Corintios 5, ahora el versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por cuántos murió? Por todos. Pero lamentablemente no todos se salvarán. Pero para aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, nos podemos apropiar de esto. La muerte de Cristo tiene un para qué. Y aquí vemos, y aquí tenemos la respuesta. Para que los que viven, o sea, los que estamos vivos ahorita en una vida física, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que lo dio todo por nosotros. Hijo hermano, con ese versículo, con esto que dice aquí en este versículo, nos debería de alcanzar para darle las respuestas a Dios que no le hemos dado en muchísimo tiempo o tal vez nunca. ¿Sí? Este versículo sobra para darle respuestas a Dios. La sublime doctrina de la muerte expiatoria de Cristo conlleva una obligación. Escuche bien. Obligación correspondientemente sublime por parte de aquellos que viven gracias a Él. Hermanos, ¿para quién o para qué vivimos? ¿Para qué o para quién nos desgastamos? ¿Para qué o para quién invertimos todos nuestros recursos? ¿Para qué o para quién invertimos el mayor tiempo posible? ¿Para quién o para qué? Ahora entiendo que hay etapas en la vida, ¿no? Entiendo que hay etapas de la escuela,
de cuando tienes hijos chicos, hay que entrar en un balance. Por supuesto que tiene que haber estar equilibrado. Hay etapas en la vida que probablemente no podremos servir de la manera que quisiéramos por estar en alguna condición, ¿no? Es entendible. Pero eso es solo un tiempo nada más. No es para toda la vida. Y hermanos, lo que Pablo está poniendo aquí en importancia es que la muerte y resurrección de Cristo nos ha procurado una nueva vida. Y esa vida la hemos de vivir sin egoísmo, para su gloria y al servicio de nuestros semejantes. O sea, este versículo más claro imposible, ¿no? No puede ser más claro este pasaje para derrumbar todo argumento o pretexto que nos pongamos para no responder al llamado de Cristo, a amarlo, a servirlo, a honrarlo. Como ya lo dije hace un momento y seguramente lo diré después y en otras enseñanzas, muchas veces el no responder a Dios como debe es porque no hemos entendido la importancia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque una vez más no hemos visto por completo la belleza de Cristo. Ese es nuestro problema. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos haga resplandecer su mensaje, su evangelio, y podamos ver su majestad, podamos ver la hermosura de Cristo. Y si nuestros ojos espirituales están cerrados, pues que el Señor nos los abra. Y aquellos que no lo conocen puedan pronto reconocer al Señor como Salvador. Versículo 16 de 2 Corintios 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo admite que una vez más había considerado a Cristo según la carne, pero ahora ya no lo hace así. Antes de su conversión había conocido a Cristo con base en las normas de los hombres de su tiempo, del Sanedrín y de los líderes judíos. Recordemos que Pablo era un hombre muy preparado en cuanto a la ley, no era un neófito o un improvisado, ¿cierto? Él sabía lo que estaba hablando, pero no sabía lo que hacía. Porque él mismo había encabezado la persecución en contra de Jesús, hasta que Jesús mismo lo retó y lo detuvo allá en Hechos 9:4. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Y ese acontecimiento, hermanos, le cambió totalmente la vida a Pablo. Y ahora ya no conoce a Cristo de la manera antigua, porque tuvo un encuentro con Él, un encuentro que lo transformó. Hermanos, ¿cuántos necesitamos encontrarnos con Dios? Tener un encuentro cara a cara con Dios. Dios no está perdido. Él siempre sabe dónde está Él. Nosotros somos los que nos desubicamos y nos perdemos. Por eso necesitamos encontrarnos con Él y que nuestra vida vuelva a tomar rumbo. Ahora, puede que Pablo hubiera conocido o no a Jesús en la carne antes de su muerte, pero no está hablando de eso aquí. Pablo también se está dirigiendo, en este pasaje, se está dirigiendo contra sus adversarios. ¿Ya ven por qué es bueno las técnicas para expresarse? Sus adversarios que afirmaban que el ministerio apostólico de Pablo era inferior al de los 12 que habían sido elegidos personalmente por el Señor Jesús mientras él vivía en la tierra. Mientras que Pablo había sido llamado en Damasco después de la resurrección y ascensión del Señor. Pero según Hechos 9:4, ¿quién fue el que llamó a Pablo? Jesús, ¿sí? El mismo Señor Jesús, en una visión. Él fue quien lo llamó. Pero Pablo tenía que seguir insistiendo en esto porque muchos lo descalificaban constantemente. ¿Sí? Tenía que seguir insistiendo. Versículo 17. Es de los primeros que se aprende uno, ¿verdad? Este versículo, cuando llega el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Entonces dice, cuando dice de modo que, o sea, entonces, de manera que, si alguien está unido, si a alguien le pertenece a Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Se hace un comienzo nuevo. Es una palabra griega que de ahí viene la palabra que se usa para crear. O sea, no se reinventa el hombre, no se mejora, no se rehace. Es una nueva criatura, ¿sí? Es completamente nuevo, aunque es el mismo envase, es el mismo cuerpo, ¿sí? Pero el corazón no es enderezado, no está mejorado. Es un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevos afectos, con nuevos intereses, con nuevas inclinaciones, ¿sí? Es una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche bien, hermanos. Siempre nuestras prioridades van a ir de acuerdo a las cosas que nosotros queremos, a las cosas que deseamos, a las cosas que amamos. Y podemos hacer propósitos como los de propósitos de Año Nuevo, que ya vamos por el 4º mes, ¿no? El fin de semana. ¿Cómo va con esos propósitos? Podemos hacer esos propósitos, pero nosotros amamos otras cosas y no las vamos a vencer. Lo que necesita cambiar es el qué amo. ¿Qué ama usted? ¿Qué amo yo? Y ahí es donde entra el nuevo nacimiento, la reconciliación con Dios. Porque cuando nacemos de nuevo, nuestro corazón cambia y ahora amaremos cosas que ni siquiera sabíamos que existían y mucho menos nos importaban. Y desearemos cosas que antes nunca habríamos deseado, como la santidad. Y cosas que antes deseábamos nos darán vergüenza. Y buscaremos evitarlas, como el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia el corazón, ¿sí? No lo rehace, lo cambia. Es un corazón nuevo. Nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevos afectos. Repito, aunque es el mismo hombre, y cuando digo hombre me refiero al género humano, ¿sí? Físicamente hablando, ha cambiado en conducta y en su carácter. Por eso, si alguien dice ser cristiano y sigue con sus mismos rollos, atorado con lo mismo, diciendo groserías, viendo las mismas cosas, con las mismas actitudes, contrarias a lo que el Señor dice, debería de ponerse a analizar si verdaderamente ha creído. Porque como dicen por ahí, cuando el Evangelio te llega, hasta el caminado te cambia. ¿Escuchado? ¿Sí? Tiene que haber una evidencia de un nuevo nacimiento. Es así. Esas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía la belleza en el Salvador para desearlo, ahora lo ama por sobre todas las cosas. Sí. Seguimos con el versículo 17. Las cosas viejas pasaron, es decir, la manera antigua de contemplar a Cristo, entre otras cosas. O sea, ya lo veo a Él y lo quiero a Él, no quiero otra cosa, no deseo otra cosa. Y poder decir como el salmista, que ya lo dijimos, nada deseo fuera de ti en esta tierra. Sigue el versículo 17. He aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo hombre no es otro hombre, sino es el mismo que existía, aunque cambiado. ¿Sí? Nuevo. Y hermanos, Él quiere hacer su obra en nosotros. Él es el más interesado. El asunto es, ¿lo dejaremos obrar en nuestra vida? ¿Sí? Como decía hace unos domingos, Él está en la puerta y llama. Por eso toca. No llega tomando puertas, ¿no? Él hace un llamado. Pero solo aquel que le abre. Versículo 18 de 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Cuando está hablando de que nos reconcilió, Pablo emplea una de sus más grandes palabras doctrinales, que es la palabra katallazo, con K y con doble L, katallazo. Esto es se refiere a un antiguo intercambio empleado en el intercambio de monedas, ¿sí? Y además de ello, algunos eruditos estudiosos creen que el uso de la palabra reconciliación proviene del antiguo mundo secular, donde era un término diplomático que aludía a la armonía establecida entre enemigos por medio de tratados de paz, ¿sí? La reconciliación. Para tenerlo más claro, vamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué pasaje, no cree? Sí. Está hablando de Cristo. Y aquí una vez más, en el versículo 16 de ese pasaje, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez más, hermanos, ¿para quién o para qué vivimos? Todo fue creado por medio de Cristo y es para Cristo. ¿Cómo podemos responder a esto? Y al leer este pasaje y reflexionar en lo que hemos dicho, me pregunto, ¿hemos visto completamente la belleza de Cristo? Su persona, su obra, lo que Él es, lo que Él hizo. Y continuando con el pasaje, dice que el amor de Dios proveyó el medio y la base para la reconciliación del hombre con Dios en contra de quien había pecado. Esto, hermanos, es totalmente plan de Dios debido a su amor, pero el sentido de justicia debía quedar satisfecho. ¿Sí? Y por ello Dios dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todo esto, hermanos, tiene que ser llevado a cabo bajo las condiciones de Dios, porque es una obra de Él, y esto es posible por medio de Cristo, nuestra salvación. Regresamos, por favor, a 2 Corintios 5, versículo 19. 2 Corintios 5, 19, lo que estamos estudiando. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es Dios quien estaba reconciliando al mundo con Él mismo. No es que el mundo se reconciliara con Él. Y esa reconciliación tiene el carácter universal, ya que mundo designa aquí lo mismo que en Juan 3:16, ¿sí? La humanidad entera, la humanidad caída, la humanidad pecadora, la humanidad enemistada con Dios, todo el mundo. Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de la redención llevada a cabo en el Calvario, la justicia y la santidad han quedado satisfechas. Ya no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia los hombres. Y hermanos, la palabra reconciliación es muy importante, porque aunque está relacionada con el perdón, tiene algunas diferencias. ¿Por qué? Porque el perdón puede ser individual, es decir, decidir perdonar a alguien sin que la otra persona te pida perdón, ¿cierto? Tú puedes perdonar a alguien y la otra persona ni en cuenta que te ofendió, que estás enojada con ella, ¿sí? Y si bien lo perdonaste, hay relaciones que no pueden volver a ser, ¿cierto? Sí te perdono, pero pues mejor tú por tu lado, yo por el mío, ¿sí? Porque la relación se rompió, la confianza se rompió. En cambio, para que exista una reconciliación, se necesitan ambas partes, ¿sí? El ofendido y el ofensor. Que haya perdón, pero que ese mismo perdón nos lleva a volver al estado original de la relación de confianza, de amor, de amistad, ¿sí? Luego entonces, Dios nos perdona, nos reconcilia con Él mismo y, por decirlo de alguna manera, volvemos a antes de Génesis 3, que es donde comienza la caída del hombre, ¿sí? Volvemos a ese estado de relación con Él, de comunión con Él, al reconciliarnos con Cristo, con Dios. Nos pone de nuevo en la relación correcta. Nos pone nuevamente, gracias a esa reconciliación, en el lugar correcto con Él, en amistad con Dios, en comunión. Podemos entrar a su presencia confiadamente. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados, ¿sí?, con Dios. Versículo 20 de 2 Corintios 5. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese así que me gusta mucho de Pablo porque es como si dijera, resumiendo, o luego entonces, o después de haber dicho lo anterior, vamos al punto de todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces dice, somos embajadores en nombre de Cristo, no bajo nuestros propios términos, ni de ningún ser humano, sino en nombre de Cristo. Mira, aunque seguramente ya sabe usted que es un embajador, déjele doy una breve explicación, una definición. Un embajador tiene que ser, para empezar, una persona grata para ambos países, a aquel que representa y a aquel al que va, ¿sí? En el caso de nuestro país, es facultad del presidente nombrar a los embajadores con el aval de la Cámara de Senadores, ¿cierto? Presenta, no, pues esta persona se va a ir para tal país y ya, bueno, sí, se puede ir. Después de que se aprueba, le dicen al país, oye, va a ir tal persona para allá a representarnos. Y ese país puede aceptar o no puede aceptar a tal persona, ¿sí? Que ya ha pasado. Entonces, en este caso, Pablo era el legado de Cristo para actuar en su nombre y en su lugar. Un embajador es, a un mismo tiempo, mensajero y representante. O sea, una embajada, por ejemplo, en Estados Unidos, una embajada de México en Estados Unidos, ese cuadro, ese pedazo de construcción es como si fuera México, ¿sí? O sea, ese pedacito de tierra allá en Estados Unidos es como si fuera México y viceversa.
Las embajadas que están en México, ese pedacito que tienen de tierra, es como si fuera el país que representan. ¿Sí? Así se maneja, así se usa. Entonces, pero en el caso de Pablo, ¿sí? Que es embajador, es mensajero y representante, no actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias ideas, sus opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga. Y mire, cuando las cosas se ponen tensas entre un país y otro, el embajador siempre tiene que consultar con su jefe, que es el presidente, ¿no? Bueno, en este caso el de Relaciones Exteriores, ¿sí? Para saber qué decir, o sea, no se manda solo, ¿cierto? Y lo que el embajador diga sobre cierto tema es como si el mismo presidente de ese país lo dijera, ¿sí? En este caso, si el embajador de Estados Unidos hace una declaración en México, es como si el mismo presidente lo dijera. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad, la facultad de hablar en nombre del presidente que representa, ¿sí? Si bien es cierto, no habla por él mismo, al mismo tiempo habla con autoridad, ¿sí? El embajador no habla por él mismo, por sus intereses, pero tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque le fue delegada autoridad. Bueno, en el caso de Pablo, habla con la autoridad de Cristo mismo. ¿Sí? Y hermanos, descansemos en que si no sabemos qué decir, el Señor ya nos dijo qué decir. Tenemos su palabra, tenemos el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hablar, nada más. Ahora, cuando dice como si Dios rogase, pudiéramos entender como si Dios estuviera desesperado para que crean en Él, ¿sí? Porque, a ver, cuando decimos que una persona estuvo rogando a otra por algo, por lo que sea, ¿qué pensamos? Que ese rogar lo tenemos con una connotación negativa, ¿cierto? Anduviste de rogón, anduviste rogándole, ¿sí? Tenemos esa connotación negativa. Pero en este caso no es así. Y lo tenemos que aclarar porque pudiéramos pensar que por el uso que tenemos de esa palabra a lo largo de nuestra vida, pero déjeme decirle que Dios no tiene que rogarle a nadie, ni necesita de nadie. Y para confirmar eso, vamos por favor a Hechos, capítulo 12, versículo 24. Hechos 12, 24. Hechos 12, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada, hermanos. ¿No coincide? 17. Ah, me equivoqué aquí, lo siento. Gracias, Fer. Hechos 17, 24 a 25. ¿Es correcto? Hechos 17, 24 y 25. ¿Sí? Vamos a ver otra vez para que quede claro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es Dios suficiente y completo con nosotros y sin nosotros. ¿Sí? Y repito, digo esto porque necesitamos ubicar que a lo que se está refiriendo aquí cuando dice como si rogase, ¿sí? Es que está diciendo que es una exhortación, una invitación, una amonestación a volverse a Él, a estar reconciliados, a estar en la correcta comunión el ser humano y Él. Porque no nos quiere dejar así, hermanos. Quiere que vengamos a Él. Qué buen Dios tenemos, ¿no cree? Que no nos deja así. Versículo 21 de 2 Corintios 5. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? 2 Corintios 5, 21. Lo vamos a ir leyendo por partes. Dice: al que no conoció pecado. Esta es una declaración
terminante de Pablo de que Jesús no cometió pecado, que no tuvo contacto personal con él. Jesús mismo también lo dijo de él. Vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 46. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Juan 8, 46. Yo se lo voy a leer en otra versión. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Hermanos, el Señor Jesús no conoció pecado, no practicó pecado, pues era Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, para reafirmar esto. Primera de Juan 3, 5. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. ¿Sí? Continuamos con el versículo 21, ya para cerrar. Por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado quiere decir que Dios trató como pecado, como pecador, a aquel que no conoció pecado. ¿Eso se le hace justo? ¿Eso se le hace que es correcto? Que ante nuestros ojos pudiera sonar injusto. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando le hacen alguna injusticia a usted, voltea a ver la injusticia que Cristo pagó por nosotros. Dios trató como pecador a aquel que no conoció el pecado. Y hermanos, y si queremos saber qué piensa Dios del pecado, tenemos que leer con mucho detenimiento Isaías 53. Porque el pecado es serio, hermanos. Dijo un pastor, no hay otra palabra más adecuada para describir la maldad del hombre por la cual el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz que la palabra pecado. ¿Por qué? Porque ahí engloba toda clase de linduras que hay en el corazón del hombre. Sus desviaciones, sus perversiones, sus abusos. Y ahí en Isaías 53 podemos ver lo que Dios piensa sobre ello. Cuando dice que fue molido, fue escupido, fue golpeado, fue avergonzado, lo desnudaron. El pecado es serio, hermanos. Y Dios piensa cosas muy severas acerca del pecado. Pero gracias a Dios por su Hijo que pagó por nosotros, pagó lo que merecíamos. El versículo 21 continuamos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo explica por qué hoy es posible la reconciliación entre Dios y el mundo y por qué nosotros los pecadores podemos aparecer justificados ante Dios. Cristo fue juzgado inocente, pero fue hecho pecado por nosotros y por tanto en la cruz recayó el pecado sobre Él. Por eso estamos nosotros justificados ante Dios, porque se llevó a cabo un intercambio maravilloso. El Salvador de los hombres se hizo pecado y la justificación de éste se hizo justificación de los pecadores. Como dicen por ahí, fue un divino intercambio. El justo por los injustos. Esto fue posible para que uno de nuestra misma raza era al mismo tiempo nuestro hermano e hijo de Dios. Por eso pudo ocupar el puesto de sus hermanos. Y como era hijo de Dios, su expiación fue absolutamente válida ante el mismo Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos esa tarea de predicar su evangelio, de llevar a otros, así como un día alguien nos habló a nosotros, a reconciliarse con el Señor
Y para eso tenemos la palabra de Dios. No se preocupe por no saber qué decir. Lo tenemos en la palabra. Y aquellos que ya hemos conocido al Señor, ¿seguimos viviendo para nosotros o estamos viviendo para Él? Ya que, como acabamos de ver, fuimos creados por medio de Él, por Él y para Él. Amén. Póngase de pie, por favor. Si el Señor le habló algo en esta noche, por eso que le habló, dele gracias, hermanos. Es la intención del corazón, el deseo de que el Señor nos hable. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias porque no merecíamos lo que Él hizo, pero por amor, por misericordia, lo hizo. Y tú tienes, Señor, por grave el pecado. Y en tu palabra podemos ver lo que tú piensas de él, Señor. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo que pagó por nosotros. Y hoy podemos estar aquí delante de ti dándote gracias, Señor. Padre, pero ayúdanos, Señor, perdónanos si no te hemos dado las respuestas que tú nos has demandado desde hace tiempo. El dejar un pecado, el dejar una actitud, el accionar en esto, en aquello. Cosas que ya sabemos, Señor. O si no sabemos, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ver tu belleza, Señor. A contemplarte y a desearte por sobre todas las cosas. A contemplar la obra de Cristo. A entender concienzudamente y que nos baja el corazón lo que estaba de por medio, nuestra eternidad. El vivir toda una eternidad lejos de ti. Pero hubo un pago. Y hoy podemos entrar a tu presencia confiadamente. Padre, que eso nos lleve a darte respuestas que tú nos has pedido, que tú mereces. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que harás, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Amén.